El conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario se ha reavivado estas últimas semanas después de permanecer 3 décadas anestesiado por el acuerdo firmado por Naciones Unidas. La tensión sacude de nuevo el tablero regional, donde la mediación diplomática de España parece que brilla por su ausencia. El pueblo saharaui lleva esperando más de 30 años la paz, pero no ha llegado ni la estabilidad ni esa paz ansiada. Es una situación bastante compleja y por ello hemos querido tener aquí a 2 jóvenes saharaui, jóvenes que cuando eran niñas llegaron a Parada. Llegaron a Paradas en ese acogimiento de vacaciones en paz. Fatma, que está aquí, continúa con su familia de acogida. ¿Qué tal, Fatma? Hola. Hola. Y Heya, que también nos acompaña. Ella fue otra chica saharaui que llegó a Parada. Llegó a una familia de acogida y después ha estado por ahí. Ya nos contará ella qué es lo que ha estado haciendo. ¿Qué tal es ella? Hola, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría que ellas pusieran en antecedentes qué es lo que ha pasado con su pueblo y en qué realidad estamos. Por ejemplo, Fatma, todas conocemos que ella vino a la familia de Enrique Tobar y que continúa con ella. Y ella vino, todas conocemos, y voy a decir por su nombre porque era como se le conocía, por Manolita la del Oro, ¿verdad? Sí. Y ella vino a esa familia donde fue muy bien acogida, muy querida. Y bueno, ¿qué has hecho entre tanto? Porque yo sé que Fatma ha continuado en Parada, pero ¿tú dónde has estado? Ella. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente yo estuve en casa de Manolita, que en paz descanse, en el verano 2000-2001. Después de ese tiempo volví a los campamentos de refugiados, donde he pasado todo ese tiempo hasta el año 2016. Bueno, estuve con mi familia biológica, terminé mis estudios y hasta entonces. ¿Y después has vuelto? Sí, volví aquí en el año 2016 y estoy desde el 2016 aquí en Paradas. Qué bien, ¿no? Has vuelto a Parada porque te gustaba volver a Parada, ¿no? Podía haber elegido cualquier lugar del país, Sí, ¿no? efectivamente. Realmente vamos a ver, las vacaciones en paz es un programa que genera un vínculo grandísimo entre las familias de acogida y los niños saharauis. O sea, tú aquí cuando vienes y te acoge una familia, ya para ti es parte de, o sea, ya esa familia forma parte de ti. Entonces yo cuando me vine aquí a Paradas, te construí ese vínculo tan importante, tenía amistades y cuando realmente volví al 2016 me sentía que estaba un poco más ubicada aquí en el pueblo de Paradas porque era el pueblo donde yo estuve feliz realmente cuando estaba de niña y qué mejor que estar aquí de nuevo. ¿Y aquí estás trabajando? Sí. Muy bien. Fatma, tú también habrás ido, me imagino que a visitar a tu familia biológica, continúas aquí, has hecho tus estudios y bueno, y ahora trabajando en lo que se puede y cómo se puede, ¿no, mi arma? Efectivamente. ¿Estás contenta aquí? Yo estoy contenta y vamos, me siento una paraeña más entre todos los paraeños. Pero evidentemente, como saharaui, que sois, os tiene que doler esa situación que tiene vuestro pueblo y que lleva tantos años, ¿no? ¿Sois del mismo campamento? No, yo soy de la Ayun. Ajá, vale. Quiero decir que esa situación, porque para que entendamos un poco en la situación que estabais los saharauis, pues yo digo que es como si a un canario lo echaran de Canarias, se fueran con su carnet siendo españoles como son y se tuviesen que ir fuera de las Islas Canarias a un sitio ahí, bueno, a montar unos campamentos como y cómo se puede, cómo y donde se puede, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Pero siguen siendo españoles,
pues que los canarios son españoles, pues igual era el pueblo saharaui, ¿no? Y de hecho sé que hay familias que conservan todavía pues su documento nacional de identidad y todo, ¿no? Pero yo os voy a hacer solamente una pregunta antes de continuar. ¿Realmente el pueblo saharaui está... ¿hay un sentimiento reacio a España entre los saharauis? O sea, reacio en el sentido... ¿En el sentido de rechazo? Sí. No. Y muchísimo... Bueno, o sea, hacia el pueblo español nunca, jamás. Diferente hacia las posiciones, actuaciones políticas, gubernamentales y demás, pues ahí sí que le hace al pueblo saharaui pues sentirse ninguneado. Porque de alguna manera dejó desprotegido al pueblo saharaui. Completamente. Sí, realmente para que podamos entender más o menos cuál es la situación del pueblo saharaui hacia el pueblo español. Ponernos en antecedentes, sí, por favor. Hacia el pueblo saharaui y por qué hacia la política española. Se sabe que el Sáhara Occidental ha sido una ex colonia española, estuvo casi unos 90 años colonizando el territorio del Sáhara Occidental y históricamente en el 1975 pues España hizo la descolonización más vergonzosa que se ha podido hacer a lo largo de la historia de lo que es el colonialismo que ha hecho pues los países occidentales hacia los países del sur, para decir una cosa, ¿no? Entonces queda como esa descolonización tan vergonzosa que dejó el dolor causó el dolor del pueblo saharaui eterno, ¿no? Porque nos abandonó. Supuestamente en vez de darnos un referéndum y que después se consiga lo que es la independencia del Sáhara Occidental después de esos 90 años de colonización, lo que hizo España es un pacto o un acuerdo que se llama el Acuerdo Tripartito de Madrid y repartió el territorio saharaui entre Marruecos y Mauritania. Entonces el pueblo saharaui en ese momento, en vez de alegrarse de su independencia, pues se vio pues invadido otra vez, gracias a España y a la política española, por Marruecos y Mauritania, y entró otra vez en otra guerra. Entonces ese es el dolor que llevamos nosotros, el pueblo saharaui, del abandono de España, que es lo que nos hizo en el año 75. De todas maneras ya estaba previsto, no de ahora, no desde la última orden de referéndum, sino que anteriormente hubo otra. Claro. Claro, sí, es que para que España, normalmente tenía que salir España y dejar y que se celebre un referéndum para que nosotros tengamos nuestra independencia y recuperar nuestro territorio y no tener más colonizaciones. Y no se hizo, no se cumplió el primer referéndum. Y luego también... No se cumplió el primero y luego claro, el segundo. Y ya pues luego, tampoco. pues claro, si fuimos invadidos por Marruecos en el año 75, que es una invasión conocida más o menos como la Marcha Verde, ¿vale? Para nosotros es la Marcha Negra, porque conlleva a un cambio, un luto. Y claro, el pueblo saharaui con una herida reciente se ve que, volvemos a pisar bien la llaga y retomar de nuevo lo que es otra nueva lucha, que es contra Marruecos y Mauritania. Entonces, entramos en guerra y estamos en una guerra que duró casi 16 años, hasta el año 91, y efectivamente que es cuando lo que se forma es un alto al fuego y la exigencia de otro referéndum, que tampoco se ha cumplido. A mí aquí me gustaría hacer hincapié que al finalizar esa segunda guerra, de que duró 16 años, pues aclarar que Marruecos fue uno de los países que voluntariamente, por su propia voluntad, decidió de retirarse porque no se veía capaz de seguir luchando contra el Frente Polisario. Exigió el alto al fuego, lo exigió él. El Marruecos, con esa guerra que duró, fue quien se vio que estaba perdiendo la guerra, entonces dijo, no, necesitamos un alto al fuego. Lo firmó el Polisario con él, pero con la intención de que se celebre un referéndum bajo el mandato de la ONU, que de hecho, lo que hizo es tener una comisión, una comisión
que se llama la MINURSO, que es la Comisión Internacional para la celebración del referéndum en el Sáhara Si tienes Occidental. problemas, coge otro auricular que a lo mejor No me se ha tenía, desconectado o algo. Estaba bien, pero no sé por qué. Tienes otro por aquí también, si te puedes acercar mejor. ¿Tienes sonido? A ver, ¿tienes ahí? ¿Te llega el sonido? No, en este me llega, pero este me llega un poquitín más. ¿Te llega más bajo? Y sí, en este está más bajo. A ver a ver si encuentra, porque ¿Y este? puede que a ver A ver, ¿te llega ahí mejor? Sí, El sonido, vale. sí. Vamos a continuar. Que lo que estaba diciendo, que en el año 91, pues eso, se formó una comisión internacional para la celebración del referéndum en el Sáhara Occidental, que se llama la MINURSO, y para que llevara a cabo ese referéndum en los próximos 6 meses. Pero lamentablemente llevamos 30 años el pueblo saharaui esperando que se celebrara ese referéndum que, bueno, como vemos, no ha llegado. Cuando sale el pueblo saharaui de su territorio, de su país, de su tierra, de sus raíces, ¿no? Se va pues con lo puesto, ¿no? Se va con lo puesto y con muchas cosas dejadas atrás. Incluso Su casa, familiares. Exactamente, porque todos no se fueron, ¿no? Lo material realmente no es que tenga mucha importancia. Lo malo es que tú durante ese camino pues pierdes a tu madre, pierdes a tu padre, pierdes a hermanos, pierdes hijos. ¿Algunos saharauis se quedaron? Sí. No todo el pueblo ha huido, porque fue una guerra bastante dura. Fue una guerra por 2 bandos, por el norte de Marruecos y por el sur Mauritania, ¿no? Pero, claro, mucha gente se vio muy afectada, perdieron sus casas, por ejemplo, y huyeron. Huyeron hacia el sur de Argelia, exactamente en una provincia que se llama Tinduf, que es donde ellos se vieron, pues, acogidos y, bueno, pues huyendo hacia el exilio, ¿no? Y que ahí es donde hemos nacido nosotras. Claro, nosotras siendo saharauis hemos nacido en un campo de refugiados que es de un territorio prestado por los hermanos argelinos, pero que realmente no hemos nacido en nuestro país. Sí. Hemos nacido en Argelia. Eso se formó en el año 75, que fue la primera ola, vamos a decir, la llegada de los primeros refugiados a Tinduf, ¿no? Y no, se quedaron una parte de los saharauis en los territorios que están actualmente ocupados y no han huido de esa guerra, pero se partió el pueblo. O sea, tenemos ahora una mitad del pueblo saharaui, los territorios ocupados, y la otra mitad, pues, están los refugiados. Que aceptan, desde luego, pues el mandato y las órdenes de Marruecos. No aceptan, bueno, viven bajo la ocupación. Viven bajo la represión marroquí. Exactamente, pero aceptan, quiero decir, que ellos se quedaron allí, reprimidos, pero allí, ¿no? Sí. Pero resistiendo. Resistiendo, sí. Ahí en los territorios ocupados está, pues, la mitad del pueblo saharaui que está bajo la ocupación marroquí, pero también lleva la lucha. Sigue la lucha y el rechazo de esa ocupación. ¿Ustedes creéis en la ONU? Yo no. Hombre, por creerla está. Sí. Ahora, que conlleve sus funciones de manera legal y firme, pues al pueblo saharaui se le ha demostrado de que no. Yo como ciudadana saharaui realmente, aunque existiera y estuviera ahí, la considero como una estatua y que no cumple realmente su deber. No. Y más a nosotros nos ha decepcionado. La ONU nos ha decepcionado y nos han decepcionado las grandes potencias. Mucho. Los que realmente, porque creo que hemos quienes mueven los hilos. Claro, creo que el conflicto saharaui es uno de los conflictos más complejos, más difíciles que han existido durante toda la historia. Y es un conflicto en que realmente, como yo siempre lo digo, es que nosotros no luchamos solamente contra la ocupación marroquí, luchamos también contra los intereses de las grandes potencias como Francia, España, Estados Unidos, todas las potencias que mueven el mundo. Entonces, hay mucho interés económico. Ese es el problema. Claro. Si el territorio saharaui fuese un territorio pobre, desértico, como se llama, ¿no? Donde no hubiese nada, pues entonces no habría. Sería otra solución. Pero sí. tenéis
tenéis Fosfato. las minas de fosfato mayores del mundo. La Tenéis pesca. los bancos de pesca mejores. Mejores. ¿eh? Y tenéis muchas cosas más. Entonces, ahí es donde está la cosa. Ahí es donde está Sí, la cosa. y yo creo que también... Y que aparte de lo material, yo también destacaría lo que es el pueblo saharaui en sí, en su cultura, su forma de vivir, Sí, sí. sus ideas. yo creo que... Para mí también es muy importante, por eso está tan Sí, unido. claro. Yo digo siempre que cuando se habla, por ejemplo, de los intereses económicos, creo que con respecto al pueblo español, pero yo creo que la política española lo ha hecho tan mal por ella misma, porque creo que perder ese mandato o el vínculo que hubiera España tenido siempre con el pueblo saharaui, creo que a ese nivel también España pierde, porque tampoco se beneficia al 100%. Sí, sí. Tiene que estar siempre, desde luego, por ejemplo, os voy a decir algo que cada año, si no cada año, pues cada cierto tiempo, estamos mendigándole a Marruecos el hecho de que nos deje pescar en los bancos de pesca. Claro. Por ejemplo. Eso, por ejemplo, si España hubiera hecho una descolonización, vamos a decir, decente, ¿no? O bien, creo que se hubiera beneficiado muchísimo más a ese nivel, porque hubieran hecho unos pactos directos y no como ahora, porque ahora todo lo que se hace ahí es ilegal. O sea, a nivel de derecho es que es ilegal, tanto por Marruecos por España, porque encima... Y Marruecos, por Europa, claro, porque eso se firma en Europa. Claro, No hasta la Unión Sí, Europea sí. está en contra de que se utilicen esas aguas para la pesca y demás. Entonces, por eso yo creo que es una decisión estúpida lo que hizo España en aquel entonces. De todas maneras, también hay que, pienso yo, y no por disculpar el hecho, sino que también se unió que Marruecos aprovechó una coyuntura de España muy excepcional, débil. muy Sí, excepcional, en aquel entonces muy sí. débil. España estaba en una situación de debilidad total, ¿no? Y con Pero muchísimos España conflictos después. estaba débil, pero es que tras esa debilidad de España cayó la debilidad de Marruecos frente al Polisario. Claro. Que por eso ya Marruecos pues dio el toque de queda, oye, Naciones Unidas, una solución, pim, pim. Porque me siento... Pero no se llegó a la solución. Es bueno hablar también de ese muro de la vergüenza, porque se habla mucho y se ha hablado del muro de Berlín, pero ¿y el muro de la vergüenza saharaui? Bueno, el muro de la vergüenza yo lo puedo considerar como que es el muro más largo del mundo y 2.700 kilómetros. Mide más de 2.700 kilómetros. Ese muro es el que se encarga de separar toda la población saharaui porque divide completamente el territorio de norte a sur. Y bueno, y el crimen que están, o sea, el crimen no, el acto que están conllevando sobre el muro de la vergüenza de tener un muro lleno de minas antipersonas, miles y miles y miles de militares marroquíes para defender el territorio por sus intereses económicos y demás. Y a mí me gustaría, decir de que el muro de la vergüenza, bueno, sí, es un cacho de tierra con muchas minas, pero que esas minas han matado a miles y a miles y a miles de saharauis, han dejado amputados a miles y a miles y a miles de saharauis, amputados sin piernas, sin brazos. Sí. Claro, porque es un campo de minas. Es un campo de minas. 7 millones de minas antipersonas están ahí cultivadas debajo en ese muro. Y también hacer... Es un muro que yo creo que, no sé, me da... Por eso yo digo que no confío ni tampoco tengo ninguna esperanza en las Naciones Unidas, porque si ese muro existe ante los ojos de las Naciones Unidas, creo que deja mucho que pensar. En el siglo XXI. En el siglo XXI deja mucho que pensar, porque ya, de hecho, si hablan mucho de los derechos humanos, creo que ahí está más que violado el derecho de los seres humanos, ¿no? Porque eso ya, como dice Fatma, ha matado a muchas personas, ha imputado a muchas personas, ganado de los saharauis también, no pueden ni siquiera pasar por ahí, y eso es diario, o sea, que no es que se pase de vez en cuando, sino diariamente pasa. Y divide nuestro pueblo. Claro, evidentemente. Vamos a ver, ¿quién es el Frente Polisario? Pues el Frente Polisario es la Unión Nacional que se creó en 1973
pues para lo que es la República Saharaui Democrática, ¿no? El ejército, ¿no? En sí. El gobierno es un movimiento, es un movimiento que se hizo en el 73, claro, porque era como para llevar la lucha contra la ocupación española en aquel entonces, porque se tiene que entender perfectamente que nosotros y Marruecos no hemos tenido ninguna relación antes de los 75. Entonces es el movimiento de la liberación de Sagi al-Hamra y Río de Oro. Es una abreviación de ese movimiento. Claro, estuve luchando casi los 3 años contra la ocupación española, y que es cuando se decide la descolonización en el año 75. Vale. Y es el que ahora todavía es nuestro legítimo representante, o legítimo representante de la lucha del pueblo saharaui hasta hoy en día. Hasta hoy en día, que de hecho, desde el 13 de noviembre de este año, pues que un grupo de manifestantes del pueblo saharaui se habían dirigido hacia la zona sur del Sáhara, concretamente el Guerguerat, pues se presentaron allí para manifestar, para defender sus derechos, para coartar pues toda la comercialización que se está llevando a cabo entre Europa y el régimen de ocupación de Marruecos. Y para también exigir que se cerrara esa brecha ilegal que la utiliza Marruecos para llevar su mercancía, y más que todo. Y ha vuelto el Frente Polisario y Marruecos. O sea, Marruecos ha saltado el alto al fuego porque ha violado nuestros derechos, que nos estábamos manifestando pacíficamente en esa zona, y en el que no vienen con un avión, pues empiezan a romper el alto al fuego. Y entonces el Polisario, a partir de ahí, pues ha dicho un basta, vamos para adelante, ahora no hay vuelta atrás, y con el que ha tenido el apoyo de toda la población saharaui, jóvenes, mayores, medianos, mujeres, hombres, todo. Se han unido. Pues, se han rebelado. Se han rebelado y se han unido al ejército. Hemos abrazado de nuevo la lucha. يا الكارهنا والباقينا اعطينا شهاده زينين وعرف عنا بعد خذي كلاش اولاد الشعب المخلصين ما فاتوا مرقوا عينينا حق الدم الساقينا بلاد حلفت مصحف فيه وغينا يا شعل ومنا زاد وخدمتنا وخلينا حلقوا الابطال الزعماء ما يسكن حتى. ¿Cómo está el pueblo saharaui? ¿Cómo, verá, seguís viviendo en la misma situación que estabais antes, o esos campamentos han cambiado? Sí, mira, yo por ejemplo, que nosotras somos de la generación que ha vivido más o menos los años 90 del refugio, los años 90 y los años de ahora, y es verdad que ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. Hay un nivel muchísimo más alto a lo que es la juventud cultural, ¿no? Hemos logrado, gracias a Dios, establecer un Estado en el exilio. Bien formado. Nos hemos formado como estudiantes, como maestros, políticos. ¿Dónde os formáis? ¿En los propios campamentos? El pueblo saharaui goza de la ayuda internacional de los pueblos de muchos países. Y, por ejemplo, en la formación, pues mira, hay quienes han estudiado aquí en España, hay quienes han estudiado en Italia, en Libia, en Cuba, pero sobre todo la mayoría han estudiado en Argelia, porque Argelia es el país, nuestro aliado principal, y es el que nos tendió la mano en el año 75, cuando ya, como dije antes, el pueblo saharaui se vio obligado a abandonar su tierra. Y la mayoría de los jóvenes nos hemos formado ahí a partir de sexto. Cuando ya terminas de hacer el sexto de primaria, pues te trasladas a Argelia y pues a terminar los estudios gratuitamente. Es una ayuda que en realidad todo el pueblo saharaui le agradece.
O sea, es bueno, al igual que Vacaciones en Paz, ¿no? Claro, Vacaciones en Paz también ha ayudado. O sea, que Muchos venimos niños a han estudiar quedado y demás, a pero prepararse. es otra colaboración que nos ha hecho pues los países europeos de la Por- acogida de los niños, pues Claro. prestarles su ayuda, esto también sus su ayudas en servicio. veranos y demás. Por eso digo que los campamentos han cambiado, pero hemos cambiado a un mejor. O sea, no hemos, porque te digo una cosa, realmente en comparación a los campamentos de refugiados que hay en el mundo, porque lo hay, es un campamento de refugiados muy especial. Nosotros mismos nos hemos encargado de buscarnos la vida ahí. Hemos pasado de tener una simple jaima, que es una tienda de campaña, O sea, de hecho, a construir hasta casas. No son casas reales como las que hay, por ejemplo, aquí, pero sí son casas con mejores condiciones. O sea, el pueblo saharaui a mí siempre me ha demostrado como persona, lo veo, digo, que son capaces de todo. Si se les dejara realmente volver a su país, creo que seríamos uno de los países árabes y africanos más avanzados que pueden existir. Son gente que resiste, son gente potente, son gente que sabe siempre, y muy civilizada, y siempre quiere a más, aspira a más. Y una de las cosas también que teme el Marruecos, porque Marruecos, aunque haya pedido el alto al fuego en el 91, y que supuestamente llevaría a un referéndum, fue siempre el culpable en que eso no, porque no le conviene que se haga o se lleve ese referéndum, porque sabe que el pueblo saharaui está muy seguro, que el pueblo saharaui rechaza todo lo que es ajeno a él en su territorio. No queremos, el pueblo saharaui no queremos pertenecer a ningún país, ni tampoco estar debajo de una monarquía que tiene una política de dictadura, un régimen marroquí que viola los derechos humanos, que tiene al pueblo oprimido, el pueblo marroquí en sí oprimido. Entonces nosotros no somos gente que puede vivir bajo un mandato de un rey, sino un país, un pueblo que cree en la democracia, cree en el desarrollo, cree en la prosperidad, cree en la libertad. O sea, no somos un pueblo que el día de mañana, si se celebra un referéndum, vamos a decir sí al rey marroquino, vamos a decir sí a la libertad, sí a la democracia y sí a formar nuestro pueblo realmente, a ser un país independiente. Y va a ser un país muy, muy avanzado, muy importante en el norte de África. Fatma, los saharauis están realmente formados en cualquier materia allí, ¿no? En todas. Yo diría que en todas. Ciencia, salud, Médicos, sí, tenemos médicos, maestros, políticos. Hay de todo. De hecho, voy a hablar, tenemos un sistema político que gracias a él hemos resistido esos 30 años y han hecho llegar la voz saharaui muy, muy lejos. O sea, es verdad que han sido 30 años de paz, ¿vale? Yo voy a decirle 30 años de ni guerra ni paz. Porque tampoco ha habido. En stand-by. Ahí eso, porque estamos a medias, un poco así atontados. Pero el pueblo saharaui o los políticos saharauis o el Frente Polisario ha trabajado duro para que el pueblo saharaui tenga su sitio a nivel internacional, porque pertenecemos a la Unión Africana, somos un miembro de la Unión Africana, estamos de la ONU, siempre se ha hablado de nuestro conflicto, a pesar de que ha sido, pues yo voy a decir un poco de hipocresía, ¿no?, por parte de esos países, pero siempre ha estado ahí. Hemos llevado la voz del pueblo saharaui a la Unión Europea, aquí a los pueblos, hemos tocado puerta a puerta gracias a esa formación política que ha tenido el pueblo saharaui, ese desarrollo que ha llevado durante años. También tenemos médicos, como he dicho, tenemos a profesores, a maestros, administrativos, informáticos. ¿En qué trabaja allí la gente? A ver. Bueno, yo ahí me gustaría a mí hacer hincapié. Lo digo porque si vemos, aquello es un desierto. Sí. ¿De qué? Pero hay que tener en cuenta que, los saharauis, una vez que entran en los campamentos de Tinduf y se empiezan a instalar, ahí hubo un papel fundamental por parte de las mujeres saharauis en levantar casas, levantar colegios, levantar oficinas administrativas, levantarlo, ponerlo todo a pie, todo. Entonces, trabajo no podemos decir que ahí se trabaja. No hay mucho. Porque, por ejemplo, no es un país, es un campo de refugiados que hay casi unos 200.000 personas. Vivimos de las ayudas humanitarias
Pero como he dicho antes, como gente ansiosa de la libertad y de siempre que no le haga falta de nada, que se busca la vida, hemos hecho pues es como decir, mira, estamos aquí y mientras que estamos aquí vamos a tratar de levantarnos y mejorar nuestra situación junto a las ayudas humanitarias. Trabajos no hay mucho, pero sí, por ejemplo, hay jóvenes que trabajan con las ONGs, porque hay muchísimas ONGs ahí en los campamentos de refugiados. Y bueno, si eres médico, trabajas en los hospitales o los dispensarios que hay en las wilayas. También si eres maestro, pues das clases a los niños. Si eres ingeniero, pues a lo mejor si hay un proyecto de agua, un proyecto de electricidad, pues mira, junto a esa ONG, pues trabajo que garantice una estabilidad de día a día no existe en un campo de refugiados, pero sí gente que se ha buscado la vida. Mira, yo en el ámbito educativo, por ejemplo, desde que se instalan allí las mujeres, su primer objetivo es que la población sepa leer y escribir, del más grande al más pequeño. Y yo, hombre, eso... Sí, es obligatoria la enseñanza y el nivel de... Es una cosa que es muy importante. De hecho, yo tengo dos hermanos que son maestros. Dina, mi hermana, a día de hoy sigue ejerciendo de maestra. Yo, pues desde los 24 años, si tiene hoy 55, sigue ejerciendo de maestra. Que es verdad que el sueldo, pues lo comparas con un maestro de aquí y no es un sueldo, es una no es un ayuda sueldo, que se lleva pero está la dignidad del pueblo y de esa ONGs, mujer y todo. A través de ONGs. ¿Y la solución cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Referéndum o que Marruecos se vaya? ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución veis? Porque al día de hoy no olvidemos que el Sáhara está en guerra otra vez con Marruecos. Eso es lo que... Vamos a ver, si me preguntaras esta pregunta antes del 13 de noviembre, te diría que la solución sería que se celebre el dichoso referéndum. Pero después del 13 de noviembre, que es cuando ya se ha roto el alto al fuego por parte de Marruecos, que fue quien atacó a los civiles que se manifestaban en la zona del Guerguerat, te diría que la única solución que ahora y que queremos y que lo decimos en voz alta es que se marche Marruecos ya del Sáhara Occidental. Ni siquiera queremos un referéndum, queremos una independencia, porque se ha roto el alto al fuego, hemos vuelto a la guerra. Es una guerra que todavía a nivel, por ejemplo, informativo no está visibilizada, ¿no? Ni les interesa de visibilizar. Ni les interesa tampoco. Pero si existe, están el ejército saharaui todos los días con el ejército marroquí. O sea, a lo largo del muro hay un enfrentamiento militar. La guerra ha empezado, la guerra no se va a acabar, no vamos a parar porque creo que si la gente que ha visto los vídeos que se han publicado en las redes sociales, la unión saharaui que se vio el 13 fue... una alegría. Yo aquí recuerdo que estaba trabajando y vino una amiga mía saharaui que también está aquí conmigo y nos pusimos a llorar. Fueron unas lágrimas contradictorias, ¿no? Alegría, euforia, tristeza, todo. Pero sobre todo, lo digo de corazón, alegría con la palabra, que sabes lo que significa eso, que por fin hemos dicho no hay marcha atrás. A estos 30 años de ni paz ni guerra. Que después de que el pueblo saharaui lleva esos 30 años en el exilio, en el desierto, pues no ha mermado sus ganas de recuperar su tierra, que está ahí. Sí, y te voy a decir una cosa, mientras que exista un saharaui, y lo digo por esta vía, y que ojalá me escuchara todo el mundo, mientras que exista aunque sea un solo saharaui, jamás aceptaremos algo diferente a un Sahara libre, a ese pueblo libre, a esa tierra que nunca en la historia fue marroquí, ni nunca lo será. Será siempre para los saharauis. Entonces, ahora lo que va a pasar a partir del 13 de noviembre, lo que va de aquí adelante va a ser, si hay negociaciones, será bajo la voz de las armas. Habrá negociaciones, de acuerdos, de lo que sea, pero la guerra no se va a parar. O sea, que si hay una venta de pescado, libre. Si algún país compra pues algo del Sahara, ya sea arena, pescado, que sepa que esa comercialización está manchada
con la sangre del pueblo saharaui, nunca mejor dicho. Sí, ¿verdad? sí, porque la lucha está ahora en el muro, pero también quiero darle una visión a la gente que vive en los territorios ocupados. Desde el 13 de noviembre, Marruecos ha llenado a las calles de Layún, de Dakhla, que la llaman en los españoles, que conocen la tierra, Villa Cisneros, que es una de las ciudades más bonitas del Sáhara Occidental, y la gente que ha hecho la mili en el Sáhara lo sabrá. Paraeños que yo conozco, que han estado por ahí, conocen lo que es la Villa Cisneros. Entonces, todas esas calles ahora están llenas de policías y militares marroquíes que están torturando. Tengo aquí vídeos que ya te los enseñaré después de esto. Te enseñaré los vídeos que hace poco, una semana, de cómo están maltratando a los saharauis, oprimiéndolos, llevándose a la cárcel. Tenemos ahora mismo a presos políticos jóvenes, maestros, que sea grandes cargos. 2008 ahí, que fueron los que fundaron lo que es el campamento de Mizik. Y yo no entiendo cómo es que Marruecos en voz alta dice que el Sáhara es suyo mientras maltrata a sus ciudadanos, mientras tiene presos políticos. Tú no puedes tener presos políticos y dices que esa es tu tierra y que tú alabas por su bien y por su libertad. Eso es hipocresía. Pero mira, Fama, Haya, es verdad, pero no olvidemos que todo eso ocurre bajo la tolerancia de Europa y el mundo, y Estados Unidos, Sí, no olvidemos. Sí. No olvidemos, ¿no? ¿Pensáis que va a cambiar algo el hecho de que tenga Estados Unidos un nuevo presidente? No, sí. Yo a mí, sinceramente, es que no me interesa. Yo lo que quiero destacar es que si cualquier persona que pueda entender un poco más o menos cómo funciona el mundo, yo creo que cuando tú ves que las grandes potencias solo les importa el dinero, la economía, y miran siempre para otro lado, creo que muchos conflictos que existen en el mundo hoy en día no miran mucho por ellas. Entonces yo de lo que es Estados Unidos no me espero nada, porque su política es estable, o sea, cambian las caras, pero la política sigue siendo siempre, claro, siempre tiene lo mismo. Yo ni tengo esperanza ni quiero tenerla con ellos, y mucho menos por parte de España. Fíjate, yo del gobierno español no me espero nada. Solamente le pido que se callen, por favor, que nos dejen, que no nos hagan más daño, porque tenemos una amistad, tenemos un vínculo súper bonito con el pueblo español. Somos hermanos. Su padre tiene el carne español. Mi familia tiene el carne español. Mi abuela murió, que descanse en paz, en un campo de refugiados siendo española. De carne español. O sea, pero... Es que todavía soy española. Claro, porque es que hay una cosa muy importante también, es que España es la potencia administrativa de lo que es el Sáhara. O sea, ella entregó el Sáhara. Pero ese acuerdo no está reconocido. De Naciones Unidas no tenía... Claro, el acuerdo no está aprobado ni reconocido por la ONU, ¿vale? Entonces significa que sigues siendo una potencia que no has hecho tu descolonización bien, no la has terminado, la has dado, o sea, has vuelto a colonizar otra vez el país de una manera directa e indirecta, ¿vale? Entonces yo, de la política internacional toda, pero sobre todo la española, no quiero nada, pero quiero que nos dejen, que no nos hagan más daño y que sepan que vamos a existir y que vamos a luchar y que da igual lo que digan y que no a la autonomía. No queremos una autonomía porque se exige una autonomía si eres parte de ese pueblo. Nosotros no somos marroquíes. Entonces, sois el pueblo. Claro, no somos marroquíes. Entonces, si no somos marroquíes, ¿cómo voy yo a decir que lo que más me beneficia es una autonomía? No, me beneficia una independencia, la libertad de mi país. Eso es lo que me beneficia. Entonces los políticos calladitos están más bonitos. Yo sí, ¿verdad? Lo digo de corazón. No, cuando vais allí a los campamentos, al Sáhara, ¿no? ¿Qué sentís después cuando llegáis allí? ¿Sentís que estáis en vuestro... no sé. Es una sensación bastante impactante. Yo, por ejemplo, cuando era niña, yo me crié, estuve muchísimos años en Valencia y, claro,
tú ves una vida aquí más o menos estable, un mundo independiente, un mundo, ¿no? Luego vas a un sitio que es un desierto, es la nada. Mira. Tú entras ahí y dices, madre mía, yo cómo puedo estar aquí, o cómo esta gente lleva tantos años en un desierto. Porque cuando dices un desierto, no es que sean las dunas, no, es un desierto plano, en que ves el horizonte, lo ves es el tan desierto más ancho inhóspito del mundo. Sí, te impacta y dices, ¿pero por qué? Y a mí siempre la pregunta que siempre la he llevado a cabo hasta ahora mismo es ¿por qué? ¿Por qué teniendo un país tan bonito como el Sahara vivo en un sitio así? He nacido en un sitio así. ¿Por qué mi mamá, que huyó casi a los 20 años, 18, 19 años, se ve obligada a vivir en un sitio que no es suyo? No es Pero suyo. yo me refiero también a que, por ejemplo, estáis aquí con un mundo en el que prácticamente no nos podemos quejar de lo que hay. Y ahora vais allí y sois tan saharaui que sois capaces de olvidarse de todo lo que hay aquí y vivir allí con bastante poco. Lo más primordial para nosotros creo que es la unión familiar. Estés con tu familia y estáis bien. El resto sobra. Sí, es verdad que ahí lo que te consuela, ¿no? Es eso, es la existencia. También o sea, tú ves y ves familias, niños jugando, ves felicidad realmente. Dentro de lo que cabe hay vida, ¿no? Es un desierto, es un sitio que te impacta, pero como dice Fatma, el arraigo familiar, esa unión, ese que tú tienes ahí una parte tuya. Que yo eso después de 20 años aquí en España no lo he visto. No lo he visto aquí en España. Cómo son las familias allí en los campamentos de unir hermanos, sobrinos, primos, la tita, la vecina, todo. Yo aquí eso no lo he visto. A pesar de lo inhóspito del terreno, ¿no? Y de bueno, que es una cultura de diferente. De los grados de calor que allí se soportarán, ¿no? Sí, llegamos a ver en verano a casi 60 y 55 grados. Y recuerdo en el 2015... ¿Y cómo se soporta eso, por ejemplo, que no tenéis... Aquí estamos a 35 grados y ya estamos diciendo que calor y los aires puestos. Voy a dar una expresión. Sahara libre. Sí, voy a poner una expresión de orgullo. Eso significa que somos resistentes. Ya. Y tenemos un sueño y ese sueño no lo apaga nadie. Muy duro. En el 2015 hubo unas temperaturas súper altísimas. Recuerdo que yo estaba trabajando con ACNUR y marcaba casi 60 grados y no pudimos salir hasta las 6 de la tarde para que podamos salir de la sala donde estábamos. Y hubo una alerta de que no se podía salir desde las 10 hasta las 6 de la tarde, más o menos 7, por esa temperatura, y fallecieron muchas personas mayores. Recuerdo que 5 hombres en Dakhla, en los campamentos de Dakhla, y la verdad que es muy triste porque son unas temperaturas altísimas, se aguantan porque al fin y al cabo el ser humano es una criatura que se acostumbra, ¿no? Entonces te acostumbras, no la aceptas, que es muy diferente, porque puedo acostumbrar pero no aceptarla. No aceptamos eso, pero no nos queda de otra, lamentablemente. Han sido muchísimos años, son 45 años de refugio. ¿Creéis que el pueblo español, y hablo del pueblo español, el pueblo llano, entiende vuestro problema y está con el pueblo saharaui? Yo puedo decir que está. Por lo menos una mayor parte considera, hombre, si no acogerían a los niños, no harían sus visitas a los campamentos de refugiados, conocer aquello. Sí, el pueblo español siempre ha sido un pueblo que ha ayudado, sobre todo la gente y la generación que ha vivido lo que es la Marcha Verde, ha vivido un poco más o menos la realidad del conflicto. Puede que la juventud, pero eso pasa creo que en todo el mundo, no está muy actualizada con los conflictos que hay en el mundo. Cada uno tendrá su motivo, pero yo confío en que sí, es verdad que las vacaciones en paz por problemas económicos o desde que empezó la crisis ha disminuido mucho, hay menos familias que acogen, pero la ayuda está ahí, las asociaciones están ahí. Gran parte de las ayudas humanitarias que llegan, caravanas de alimentación y demás, son del pueblo español. Y yo, como siempre digo, el pueblo español sí, somos hermanos. Pero sí
que lo que necesita el pueblo español, pues Saharaui. que sus medios de comunicación visualizan más pues el conflicto, no es por nada, porque es que le toca que estar arraigado a que ello. exijan a su gobierno que Para tome una eso, para posición. conllevar, pues, exigirle a los gobiernos presión, oye, que esto... Que sigan ese apoyo que hacían antes, que lo siguen haciendo, pero que ahora a nivel político lo necesitamos muchísimo. ¿Será ahora o nunca? Yo creo que es ahora. Yo creo que ya, Yo creo que es ya ha ahora. saltado el O momento. sea, Estamos y si tan- no es ahora, pues yo creo que no va a quedar ningún saharaui de pie. Yo creo que este estamos conflicto... por entregar la vida o sea, o la patria o el martirio, el es martirio, tal cual. ese es el lema O sea, nuestro. Pero también creo que no hay un conflicto eterno. Este conflicto tendrá un fin, Sí. pero estamos como saharauis estamos muy, muy optimistas y creemos que es ahora, que el 2020 va a ser un antes y un después, ha marcado un antes y un después, y que sí que llegará nuestro día. Sí que yo creo que celebraremos en el Ayun una independencia del territorio saharaui y que sí, hay prosperidad. Bueno, pues yo creo que con esa esperanza, ¿no? Estáis con esa esperanza, estamos los que estamos unidos a vuestra causa, ¿no? Yo recuerdo que las primeras vacaciones en paz que se hicieron en Parada se generaron precisamente en esta casa, en la radio. De hecho, yo recuerdo sentarme contigo. Creo que una vez de ella fue con Fadel también. El niño también, que tenía bares y también, florece. Yo me acuerdo muy bien de esa entrevista. Efectivamente, por eso digo que las vacaciones en paz en Parada se generaron en la radio a través de Antonio Sánchez y bueno, siempre he tenido muy presente el pueblo saharaui. Yo pienso que es una aberración que te echen de tu propio país y que te echen de esa manera, ¿no? Que nadie debe de venir a coartar tu libertad en tu propia casa, que es tu país, ¿no? Y desde luego, pues, Nos la debe España. considero que sois españoles en tanto y cuanto no Gracias. tengáis un Sahara libre. Por lo tanto, seguid siendo españoles porque no ha habido una independencia del pueblo Bueno, eso español. realmente, burocráticamente, cuando viene un saharaui a España y empieza a arreglar los documentos, no es toma tu DNI, ¿eh? Ya lo sé, pero bueno, es considerarlo no administrativamente, pero sí sentimentalmente. Sí, aquí, por ejemplo, yo me siento muy arropada y yo creo que todos los saharauis nos sentimos, a diferente de otros inmigrantes, no por nada, sino que no sé si es porque es ese vínculo que Vacaciones en Paz o la historia, porque cabe decir una cosa, que la historia de España y la historia del Sahara están así. Efectivamente, además te voy a decir No una se cosa. puede separar una de la otra. No, de ninguna manera. Es más, te quiero decir, quizás porque todo, de pequeña, hemos escuchado, oye, ¿y tu hijo? Pues mi hijo está sirviendo en Villacisnero, está en el Sáhara. Ah, pues Una a mi historia. hijo le ha tocado el Sáhara. Sí, O es sea, una historia. Es lo mismo que, por ejemplo, ahora mismo son provincias nuestras, Melilla y Ceuta. Es que era igual. Sí. Es que era igual. Exacto. Entonces, Era la provincia número 53 Claro, del Sahara. todo esto lo has vivido, ¿no? De pequeña, ¿no? Escuchar a las madres, porque claro, ninguna madre por aquel entonces, ningún padre quería que a su hijo le tocara el Sahara, pues estaba muy lejos, Muy lejos. venían muy poco. Sí. A lo mejor tú, cuando te tocaba por aquí, tenían que hacer servicio militar, pues venían más, pero hija, los que Que te te tocaban tocara- allí el Sahara, pues era una pena porque no los tenían muy lejos, ¿no? Sí, Eso sí. es lógico y hay que entenderlo, ¿no? Pero A después mí- había escuchado todo eso, ¿no? Por eso digo que, en definitiva, es que los saharauis sois nuestros hermanos. Sí, es que nosotros los saharauis, fíjate, hay una diferencia. hermanamiento. Sí, todos los saharauis, sean los que han nacido en el Sáhara Occidental o los que han nacido en los territorios, en los campamentos, llevamos la historia con nosotros y sabemos perfectamente
que nosotros y el pueblo español hemos sido siempre algo igual, porque es que han sido 90 años, pero también ha sido no sé, yo siempre lo digo, hay una deuda entre el pueblo saharaui y el gobierno español. No voy a decir el pueblo español, sino el gobierno y la política española. Muy bien, me gusta que diferencias. Sí. Hay una deuda, nos deben 45 años de sufrimiento y creo que también es una vergüenza que nos dé la espalda cuando Marruecos realmente chantajea a España con el conflicto saharaui. Sí. Porque nunca mejor dicho. Chantajea, y no sé por qué los políticos de una manera ridícula quieren tapar todo y eso. Y con tanta democracia porque, que tiene. Claro, tú ves a un país de Europa que pertenece a la Unión Europea, como decimos nosotros, un país del primer mundo, ¿no? O es tercermundista como España, y que lo tenga Marruecos apretado y cogido por el pellejo, lo chantajea con la inmigración, con el tráfico de drogas y con el tráfico de personas. Y aún así, el terrorismo, porque el 70% hay que ser muy ciego para no ver esas cosas. Y aún así sigue apoyando a Marruecos, porque España, la política española apoya a Marruecos en contra de los saharauis. O sea hasta la semana pasada propones los intereses en los que tú no estás muy beneficiado, porque España está beneficiada, pero no como Marruecos. Lo propones antes que una solución, que estás en deuda con un país, ¿no? A ver si se consigue. Porque yo me pregunto, ¿por qué España se deja tanto chantajear? ¿Por qué le teme, siendo España más potente que Marruecos? Si se resuelve el conflicto saharaui, habrá paz. Mientras, te aseguro yo que no. Y mientras seguirá España apretada, Europa chantajeada por Marruecos, mientras que no se solucione el conflicto y una solución a favor del pueblo saharaui, porque si la hay, que no la va a haber, una solución que no favorece al pueblo saharaui, seguirá habiendo conflicto en el norte de África, que es el sitio más cercano a Europa de Occidente. Bueno, pues lo dicho, Fatma, muchísimas gracias, ¿vale? Haya, gracias, y ojalá se solucione este tema. Con esa esperanza, pues finalizamos este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. لا بالحال يا اش بدي تشاركي ديمقراطية شنو الديمقراطية ذيك الديمقراطية شنو هي الشعبية الديمقراطية شنو الديمقراطية الحرب والديمقراطية الشعب والديمقراطية الإرادة والديمقراطية الحرب عندك الإرادة الحرب عندي لا تحارب تعرف تطلق كيفاش رصاص ذاتي ذاك والله أبدا ما سمعت وغاتي ولد جدي وغاتي جدك شكون ضيق قليل وندار الحر ودولتنا اللعب الخبيط واللعب العماية سمعت ذاك هالابدو وابراهيم غالي لنقسم فانا ونقول خليني نشارك في الحرب سمعت ما ردك حد بشي